sí efectivamente la prisión preventiva oficiosa, pues sí afecta gravemente lo que es la libertad personal de una persona, cuando no se ha demostrado que sea culpable. Va a ser sujeto a un procedimiento, va a ser juzgado, tiene oportunidad de ofrecer pruebas a su favor, y quién no dice que a lo mejor una persona que haya estado algún tiempo privado de su libertad de manera preventiva, bajo efectos de una prisión preventiva oficiosa, quién no dice que a lo mejor al cabo de un tiempo que se sobre un juicio oral, demuestre que no es culpable. Y sin en cambio, ya estuvo privado de su libertad. Es también lo polémico de este tema. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda con gusto Patricia Méndez en otra emisión del programa Las Reporteras. En esta ocasión queremos agradecer esta atención que ha tenido con quienes nos ven a través de las redes sociales, con quienes nos leen también en el periódico impreso, al maestro Guillermo Flores. Él es catedrático del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla. Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás, Patricia? Buenas noches. Pues aquí un gusto, gracias por la invitación, estamos a la hora. Muchas gracias. Maestro, si nos pudiera usted comentar, para quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo en esta transmisión, hay una discusión muy importante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca del tema de prisión preventiva. Y bueno, para la mayoría de las personas que tenemos escasos conocimientos en el ámbito jurídico, pues de repente se nos hace pues extraño, nos crea cierta incertidumbre sobre qué se está discutiendo y cuál es la importancia. ¿Nos podría, por favor, poner en contexto sobre qué es este tema, en qué consiste la prisión preventiva, por favor? Claro que sí, Patricia, con gusto. Bueno, la prisión preventiva actualmente se encuentra legislada en nuestra Constitución como máxima ley suprema que tenemos en nuestro país. Y se encuentra en el artículo 19 constitucional, el segundo párrafo. ¿Ok? La prisión preventiva, lógicamente, como su nombre lo dice, es que una persona que afronta un proceso penal, que está siendo investigado por la autoridad, porque se dice que participó en un posible hecho delictivo, la ley contempla para ciertos delitos que la persona pueda afrontar el procedimiento de investigación privada de la libertad. El artículo 19 constitucional establece la figura de la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir esto? La prisión preventiva oficiosa es una prisión preventiva que en un momento determinado el legislador plasma que ciertos delitos que son graves, de alto impacto, cuando una persona está siendo procesada por un hecho delictivo que aparece en el catálogo de delitos del artículo 19 constitucional, el segundo párrafo, como puede ser delincuencia organizada, violación, feminicidio, homicidio doloso, etc., afrontará el proceso privado de la libertad de forma preventiva. La discusión que hoy prevalece en nuestro máximo órgano jurisdiccional, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros están discutiendo si en su momento esa figura viola derechos humanos fundamentales plasmados por la misma Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte, ya que la discusión en sí medular es de que la prisión preventiva oficiosa se contrapone a la presunción de inocencia, a una seguridad jurídica, a la libertad personal. ¿Ok? Toda vez de que la misma Constitución establece que el derecho humano de la presunción de inocencia dice que todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario a través de una resolución judicial, una sentencia que emita el órgano judicial correspondiente y esta sentencia causa ejecutoria. Hasta ahí entonces una persona se puede considerar culpable y el Estado poder imponer una pena, como puede ser una pena privativa de libertad. Entonces la discusión que la Suprema Corte de Justicia hoy en día sostiene en el máximo tribunal es de que pues hay una
contradicción, vamos a decir, en la misma Constitución, de que primero dice que hay una presunción de inocencia, todos somos inocentes, y también en la propia Constitución establece en el artículo 19 una prisión preventiva oficiosa, en el cual la persona, bueno, va a estar restringida de su libertad mientras afronta el proceso y no se ha declarado su culpabilidad. Eso medularmente es la discusión que sostiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy en día. ¿Ok? Entonces, la figura de la prisión preventiva pues, es un tema muy polémico, jurídicamente hablando, en el cual pues, muchos juristas tenemos opiniones encontradas al respecto y que la sociedad en un momento determinado, bueno, pues debe estar informada de qué se está hablando hoy en día en la Suprema Corte de Justicia. Es decir, concretamente, para terminar tu pregunta, que la Suprema Corte de Justicia está debatiendo si es anticonstitucional o viola derechos humanos la prisión preventiva de oficio. Maestro, desde este punto de vista que usted nos comenta, no sé si estamos interpretando o estoy interpretando adecuadamente. Entonces, sí se estaría contradiciendo este principio de presunción de inocencia. Desde mi punto de vista lo observo así, no sé cuál sea su punto de vista. Sí, efectivamente, esa es la discusión que sostiene la Suprema Corte de Justicia a través de un amparo en revisión que está sujeto a un proyecto que un ministro propone, precisamente en que ya no opere la figura de la prisión preventiva oficiosa, ¿okay? Que contrapone, en este caso, la presunción de inocencia, así como los derechos fundamentales, como lo es, por ejemplo, la libertad personal. Todos tenemos derecho a tener una libertad. Aquí la situación que, bueno, si me das oportunidad de explicar muy breve, es de que existen dos tipos de prisión preventiva actualmente en el país. A razón de la reforma de 2008, donde se ingresa un sistema acusatorio de corte oral en nuestro país, la prisión preventiva como tal se tiene que entender como una medida cautelar que imponen los jueces de control a una persona sujeta a proceso penal. El artículo 155 del Código Nacional establece un catálogo de medidas cautelares y entre ellas, en la fracción 14, se encuentra la prisión preventiva como tal. Es decir, que la prisión preventiva existe y se establece como una figura de asegurar que el imputado, por ejemplo, no huya, vamos, no evada la justicia, no se esconda, que no atente contra la investigación o el procedimiento, que no atente o ponga en peligro a la víctima, a los ofendidos, testigos o a la propia sociedad. ¿Ok? Lo que aquí en su momento es muy criticado, que el legislador, en la reforma del 2008, en la propia Constitución, establece otra figura más de la misma prisión preventiva. ¿Cuál? La prisión preventiva de oficio. Eso es lo que se está discutiendo. ¿Por qué? Porque es una prisión preventiva al ser oficiosa, es decir, que aunque la parte acusadora, como puede ser la Fiscalía, no solicite esa medida cautelar de privar de la libertad a una persona, pero como el legislador ya lo dijo en la ley, el juez de control está obligado a imponer esa medida cautelar de oficio. Privar de la libertad a la persona, es decir, es una prisión sí o sí. ¿Por qué? Porque la ley ya lo establece en nuestra Carta Magna y la ley secundaria, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces aquí el debate, vuelvo a repetir, es de que no es sí, la Corte no es que quiera eliminar como tal la prisión preventiva. La prisión preventiva debe de seguir existiendo. Esa es una opinión que tiene su servidor, así como pues, la mayoría de juristas. Lo que se está discutiendo es de que se elimine la prisión preventiva oficiosa. ¿Sí? Es decir, que si la Fiscalía en un momento determinado en su investigación tiene indicios o tiene actos de investigación que presumen que una persona, por ejemplo, puede evadir la justicia porque va a huir, bueno, entonces aquí lo que se trata es de que el Ministerio Público justifique ese riesgo que hay sobre el imputado para que el juez pueda imponer una privación de libertad. Sin en cambio, cuando la ley ya lo establece, pues prácticamente el Ministerio Público no tiene que justificar nada. ¿Por qué? Porque la ley ya lo estableció, entonces los jueces están obligados a privar de la libertad porque el mismo nombre lo dice, es oficioso. Esa en sí es la discusión que se sostiene hoy en día en nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte. Qué importante, maestro, esto que usted nos comenta, porque efectivamente, como nosotros, pues, la mayoría de las personas no estamos inmersos en este tema, solamente entendíamos la prisión preventiva de manera general, pero ahora usted nos aclara que lo que se discute es la prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál es, hasta este fin de semana vimos que esta discusión pues digamos, se alargó, incluso el mismo viernes, gobernadores de Morena también hicieron un pronunciamiento, publicaron un desplegado
¿Cuáles son las perspectivas que se tienen? Porque ha habido muchas voces tanto a favor como en contra, pero según entiendo, la mayoría de las personas están en contra. No sé si ahora me queda claro o lo puedo ver debido a que no conocíamos esta diferencia. Sí, bueno, efectivamente, como bien lo dices, Patricia, es un tema muy polémico. Si nosotros que somos profesionales del derecho, hay opiniones encontradas sobre el tema, pues con mucha más razón en la sociedad general, ¿no? Y hay argumentos de todo tipo, ¿no? Como el que ya mencioné, ¿no? El argumento más fuerte para que en su momento esta figura de prisión preventiva oficiosa se declare anticonstitucional, porque vuelvo a repetir, se antepone o contradice a una presunción de inocencia, a la libertad personal, ¿ok? Sin que se haya declarado a la persona culpable. Sin en cambio, también hay que entender que el clamor social es de que desgraciadamente en nuestro país hemos estado viviendo desde hace años y lógicamente ahorita en el presente, pues una inseguridad terrible, ¿no? Sí. La delincuencia está desatada, grupos delincuenciales organizados pues, han infestado a nuestro país, a la sociedad, al propio Estado, y pues lógicamente que el Estado tiene que tener también herramientas jurídicas para poder combatir a la delincuencia. ¿Ok? Entonces es algo muy polémico, ¿sí? No, yo pienso que no, ahorita a estas alturas, pues alguien no puede decir que tiene la verdad absoluta respecto al tema porque es muy polémico. Imagínate, Patricia, por ejemplo, que le preguntes a una persona que ha vivido en carne propia ser víctima de un delito, de la delincuencia, y que en un momento determinado la autoridad esté proponiendo, para la opinión de esa persona que ha sido víctima de un delito o algún ser querido, esté proponiendo que los delincuentes pues estén libres. Pues esa persona lógicamente pues va a estar en contra de esa decisión de la autoridad. ¿Okay? Pero desde el punto de vista jurídico, 100% jurídico, pues sí es cosa de reflexionar que en este caso los ministros de la Suprema Corte de Justicia reflexionen a fondo esta situación, porque sí efectivamente la prisión preventiva oficiosa, pues sí afecta gravemente lo que es la libertad personal de una persona, cuando no se ha demostrado que sea culpable. Va a ser sujeto a un procedimiento, va a ser juzgado, tiene oportunidad de ofrecer pruebas a su favor, y quién no dice que a lo mejor una persona que haya estado algún tiempo privado de su libertad de manera preventiva, bajo efectos de una prisión preventiva oficiosa, quién no dice que a lo mejor al cabo de un tiempo que se sobre un juicio oral, demuestre que no es culpable. Y sin en cambio, ya estuvo privado de su libertad. Es también lo polémico de este tema. ¿Ok? Ahora, muchos entre los argumentos que hay acerca de que no se elimine la prisión preventiva oficiosa, perdón, más bien que se elimine, digamos, que se desaparezca, digamos, esta circunstancia es la saturación o el hacinamiento que hay en las cárceles del país. ¿Este argumento es válido, maestro? Sí coadyuvaría en que no haya pues tanta sobrepoblación en los centros penitenciarios? Es correcto. Mira, Patricia, el legislador cuando realizó esa gran reforma de 2008, cuando hubo un cambio de 180 grados a nuestro sistema de justicia penal en México, en la procuración de justicia, en la administración de justicia y la seguridad pública, el legislador federal, cuando hizo esa gran reforma, en la exposición de motivos de esa reforma, claramente el legislador dejó ver que el nuevo sistema penal acusatorio oral que tenemos en México es 100% garantista de derechos humanos. Es un sistema que protege, que cuida los derechos humanos de toda persona. Lógicamente que entonces, si estamos hablando ahorita del tema de esa entrevista, es una prisión preventiva oficiosa, pues lógicamente que entonces el legislador, desde que hubo la reforma del 2008 y lógicamente después cuando se realizó el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues lógicamente que la misma ley dice que la prisión preventiva debe de ser una medida cautelar excepcional. Es decir, que solamente cuando sea realmente necesario, proporcional, idóneo, los jueces deben de aplicar esa medida cautelar a una persona, porque es muy lesiva, es a la persona pues privada de su libertad. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, lógicamente, cuando se está proponiendo que pues la prisión preventiva oficiosa pues desaparezca, pues es por eso, porque lo que se quiere es que realmente tengamos un sistema democrático penal en la cual la propia autoridad y la misma ley
protejan derechos humanos fundamentales de todo ciudadano. ¿Ok? Pero insistimos, es un tema muy polémico. ¿Ok? Es un tema demasiado polémico, no nada más a nivel jurídico o a nivel Estado, sino también a nivel de la sociedad. ¿Ok? Maestro, en la práctica, ¿qué tan, digamos, qué tan mal o qué tan inadecuadamente, si se puede utilizar el término, se utiliza esta circunstancia de la prisión preventiva oficiosa? Porque pues hemos visto algunos casos en donde, como usted bien lo señalaba, no se justificaría, digámoslo así, o a veces se han externado casos de perseguidos políticos y demás. ¿Qué tanto se tergiversa este principio o no ya en la práctica? Bueno, como lo dije anteriormente, Patricia, existen dos tipos de prisiones preventivas que establece la ley. Una es una prisión preventiva que se le llama justificada, ¿ok? Que es decir, que la fiscalía, o en este caso quien le solicite, la parte acusadora que solicita un juez de control imponer esa medida cautelar de prisión preventiva, debe de justificarle con indicios fehacientes que efectivamente la persona, pues es un riesgo, lo que ya comenté, no riesgo de fugarse, riesgo de atentar contra la investigación, riesgo hacia la propia víctima. Se lo tiene que justificar con elementos que tengan su carpeta de investigación. Sin en cambio, la otra prisión preventiva de la que ahorita existe la polémica es la prisión preventiva oficiosa, en la cual, vuelvo a repetir, es una prisión preventiva automática, porque el legislador ya lo escribió en la ley. El catálogo de delitos que está en el 19 constitucional, segundo párrafo, y en el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece qué tipo de delitos merecen ese tipo de cautela de prisión preventiva oficiosa. Entonces, también desde una óptica de que el Estado tiene esa opción de privar de la libertad a una persona de forma preventiva por una prisión preventiva oficiosa, pues también en su momento se deja ver, y es la polémica también, de que a lo mejor es un arma del Estado para poder someter a un ciudadano a ser privado de su libertad. Sí. Como comentario, te digo que a partir del 2008 que se reformó la Constitución, en el artículo 19, segundo párrafo, establecía unos delitos de prisión preventiva oficiosa, como por ejemplo el secuestro, el homicidio doloso, violación, etc. Sin en cambio, Patricia, en 2019 hubo una reforma a ese artículo y se incrementaron esos hechos delictivos de prisión preventiva oficiosa. Es decir, que el Estado, en un momento determinado, o el legislador, al poner en el artículo 19 constitucional más catálogos, más delitos que merecen ese tipo de cautela de prisión preventiva oficiosa, pues, ¿qué nos está indicando? Que en un momento determinado el Estado tiene más opción de privar de la libertad a una persona de manera preventiva. ¿Ok? Porque ya se incrementaron ya ese catálogo de delitos. Y por ahí he escuchado diferentes voces de legisladores que también en su momento hay legisladores que proponen que se sigan incrementando ese catálogo de delitos. Entonces, imagínate, estaríamos en su momento regresando a lo que mucho tiempo en México tuvimos un sistema penal inquisitivo mixto, en el cual la prisión preventiva era una regla, ¿ok? Con el famoso auto de formal prisión. Entonces, si estamos hablando que ahora en México tenemos un sistema democrático de primer mundo, un sistema acusatorio, oral, que protege derechos humanos, pues es que el legislador entonces, al proponer que entonces que se incrementen más delitos para privar a las personas de su libertad, pues entonces, y vuelvo a repetir, entonces hay también contradicciones en los mismos legisladores, ¿ok? Pero aquí la labor, en un momento determinado, independientemente que la Suprema Corte ahorita está en discusión sobre el tema, también es una labor del constituyente. Es decir, que el propio legislador es el que también tiene que, en su momento, reformar lo que se tenga que reformar, derogar lo que se tenga que derogar, para que en un momento determinado, vuelvo a repetir, México vaya en camino de un Estado de Derecho de primer mundo. Okay. Ahora, maestro, desde la perspectiva del litigante, de la defensa, ¿es lo mismo abordar un tema de prisión preventiva justificada que prisión preventiva oficiosa, o hay diferencia? ¿Es más difícil, digamos, en un caso que en otro? Claro que hay diferencias, claro que hay diferencias. Yo soy litigante, con más de 20 años de experiencia en materia penal. Y cuando ya en la práctica, en la realidad, tu servidor, por ejemplo, estoy en el papel de defensor de una persona que se dice ha cometido un hecho delictivo, y estamos en la figura de una prisión preventiva oficiosa. Cuando en la audiencia oral el Ministerio Público solicita al juez de control que imponga esa medida cautelar,
cuando a su servidor, el juez, me da el uso de la voz para poder externar un debate o contravenir lo solicitado por el Ministerio Público, pues prácticamente estoy atado de manos, porque la misma ley me dice que es oficiosa. ¿Qué voy a debatir si la misma ley está diciendo que es una prisión preventiva así o así? Entonces ahí en un momento determinado, a consideración del servidor, desde ese punto de vista, pues está en un estado de indefensión la persona imputada. Porque si la ley ya lo dijo y le está obligando al juez a imponer esa medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en su momento, ¿qué argumentos o qué debates puede haber si ya la ley lo está ordenando? Claro que también te voy a decir una cosa, la misma ley, el Código Nacional de los Penales, en el artículo 166, establece excepciones para una prisión preventiva oficiosa, como podría ser que la persona tenga más de 70 años, que la persona tenga una enfermedad grave o terminal, en caso de mujeres que estén embarazadas o en lactancia, pero son cosas excepcionales. Pero fuera de esas hipótesis, pues es una prisión inmediata, ¿sí me explico? Donde el defensor o no está atado de manos para poder ejercer una defensa adecuada, en este caso, debatir esa petición que hace la Fiscalía. Sin en cambio, en una prisión justificada, nosotros sí podemos tener herramientas jurídicas, ofrecerle al juez de control oralmente datos para justificar que no hay un riesgo que el imputado se le imponga una cautela de esa naturaleza. ¿Ok? Esa sería la diferencia sustancial ya en un litigio real. Ahora, maestro, ya para cerrar esta entrevista que nos ha hecho favor de otorgarnos, en varios análisis anuales o semestrales que se hacen sobre el desempeño de las fiscalías o de las procuradurías, pues los resultados son muy desalentadores. Señalan que hay pocos agentes del Ministerio Público, pocos agentes investigadores, en fin, rezago en las carpetas de investigación, etc. Desde ese punto de vista, en caso de que se elimine la prisión preventiva oficiosa, los agentes del Ministerio Público tendrían la capacidad o las herramientas necesarias para poder argumentar adecuadamente cuando sea necesaria una prisión preventiva, cuando sea en casos que se justifiquen. ¿Sí se cuenta con esas herramientas? Bueno, Patricia, mira, es una pregunta, muy buena pregunta que la que estás haciendo. Pues desgraciadamente deja mucho que desear, sí, efectivamente, las fiscalías en su labor de investigación, porque es un mandato constitucional que ellos tienen, los agentes del Ministerio Público, la obligación de investigar toda denuncia que ellos tengan conocimiento de un ciudadano, de hechos que se dicen delictivos. Fíjate que ahí es el meollo del asunto en el sentido de un éxito en un procedimiento penal. Es decir, los fines del nuevo sistema acusatorio en México establecidos en el artículo 20 constitucional, uno de ellos, por ejemplo, es de que el delito no quede impune, se castiga al culpable, se le repare el daño a la víctima, entre otros. Entonces, si estamos hablando que pues hay anomalías en la investigación por parte de las fiscalías, lógicamente eso va a repercutir en el procedimiento. ¿Por qué? Porque si en un momento determinado los agentes investigadores o el propio Ministerio Público realiza una mala investigación, ¿qué puede suceder? ¿Qué puede suceder? Y que en un momento determinado la persona que realmente es culpable de un hecho delictivo pues quede impune, que las víctimas queden desamparadas, que no se les repare el daño. ¿Sí? Pero también hay investigaciones que en su momento realizan malos servidores públicos, por ejemplo, de sembrar pruebas, ¿ok? Crear culpables. Es muy complicado, Patricia, ese tema, a tu pregunta. Sin en cambio, si se llegara a eliminar la prisión preventiva oficiosa, la Fiscalía tendría que poner todo de su parte, toda su infraestructura humana, técnica, para que en su momento se realice verdaderamente una investigación. Y si en su momento la Fiscalía considera que una persona investigada, procesada, tiene que estar privada de libertad, justifique con datos de prueba, con indicios fehacientes que la persona sí merece estar privada de libertad porque impone un riesgo. ¿Ok? No inventar información para que entonces justifique que la persona se tenga que ir detenida o privada de su libertad. ¿Ok? Sí, es muy complicado. Desde ese punto de vista es muy complicado. Claro que también, lo tengo que decir, como litigante que soy ya de bastantes años en el medio, también conozco agentes de investigación, agentes del Ministerio Público realmente muy profesionales que están haciendo su trabajo como debe de ser, pero desgraciadamente también hay malos enemigos. Maestro, ¿alguna reflexión final para quienes nos ven, por favor? Claro que sí. Bueno, pues este tema es muy polémico. Realmente hay que escuchar diferentes voces
para que en su momento nos podamos hacer un criterio. ¿Ok? Yo sé que la sociedad en un momento determinado desconoce ciertos aspectos de la ley, pero aquí lo único que puedo decir ya para terminar esa entrevista, esta charla, es de que el ciudadano debe reflexionar, de que México tiene que ir avanzando y evolucionar a marcos jurídicos de primer mundo, marcos jurídicos democráticos. No nos podemos estar quedando con lo de atrás, o no podemos estar regresando a lo de antes. Tenemos que avanzar, ¿ok? Y en un Estado democrático debe de haber policías que realmente investiguen, ministerios públicos que realmente hagan su investigación, que integren carpetas de investigación como debe de ser, jueces que realmente impartan la justicia, pero también desde el punto de vista, en este caso como yo como abogado, abogados que nos estemos capacitando constantemente para estar, vamos, a lo que nos demanda la propia sociedad y la propia ley, porque la ley cambia, constantemente cambia, ¿no? Y pues nada más esperar en su momento el resultado que dé la Suprema Corte de Justicia sobre el tema, y en un momento determinado, vuelvo a repetir, ver los alcances que va a tener, ya sea que siga estando esa figura de prisión preventiva oficiosa o en su momento que sea eliminada. ¿Ok? Ya en su momento pues tenemos que esperar la decisión de nuestro máximo órgano jurisdiccional en el país. Pues muchísimas gracias. Queremos agradecer a nombre de nuestros lectores, a nombre de quienes nos ven en esta transmisión, al maestro Guillermo Flores. Él es catedrático a nivel licenciatura y maestría del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla. Muchas gracias, maestro, por este tiempo, por esta colaboración. Al contrario, Patricia, muchas gracias por este espacio. Estoy a la orden para otra oportunidad. Muchas gracias a todos. Buen término de domingo.